Muy buenos días. Bienvenido al 9º foro de Argos. Ahora estaremos presentando la conferencia Sistema de losas potenciadas en grandes edificaciones. El contenido de esta presentación incluye los siguientes puntos: introducción, el concreto potenzado, experiencias, sistema constructivo, elementos del sistema, ventajas del sistema y conclusiones. Primero, como introducción, vamos a decir que la losa potenzada es un sistema de piso basado en concreto preforzado, utilizado en la construcción de edificios, tantos como residenciales como institucionales y comerciales. Con el sistema de losa potenzada se logra la construcción de grandes luces y gran velocidad en su ejecución. Es un sistema de ejecución muy rápido, con ciclos de ejecución de las losas menores a una semana. Hay diferentes clases de losas que podemos considerar en este sistema: losas sólidas planas, losas con capiteles, losas en una dirección, losas reticulares, y últimamente se han vuelto muy populares las losas aligeradas. Como primer punto importante, vamos a hablar del concreto potenzado. El concreto potenzado es un concreto sometido a prefuerzos que permiten convertir el funcionamiento del concreto, dándole las características de resistir tensiones. El ejemplo que se presenta a continuación ilustra el comportamiento de los materiales cuando se someten a compresión. Podemos lograr esto comprimiendo los diferentes elementos de un sistema. El concreto simple. Cuando el concreto simple es sometido a cargas, sufre agrietamiento, tal como se ilustra en esta gráfica. Concreto reforzado es el concreto que le ponemos barras de refuerzo, y el mismo, cuando se somete a cargas, sufre deformaciones. Y el concreto preforzado, que es el que estamos tomando en consideración, se somete a fuerza de compresión y adquiere características que le permiten soportar cargas con mínimas deformaciones y agrietamiento. El concreto pretensado, podemos ilustrar la forma como se construye un elemento de concreto pretensado, el cual en una mesa de pretensado se funden los elementos. Como primer paso, se funden los elementos, pero previamente hay un cable sometido a tensión. Cuando el concreto ha logrado sus características, entonces se suelta el cable aplicándole la carga de compresión al concreto pretensado. En el concreto potenzado es un sistema en donde se aplican las cargas al concreto después de haber vaciado el elemento. En esta gráfica se puede observar que primero se hace el vaciado del concreto y posteriormente se aplican las cargas de compresión. El tema de concreto pretensado viene desde los años 1880 con Jackson, en el 88 con Doering, en 1908 con Steiner, 1925 con Dill, 1925 con Freycinet, Hoyer, en 1940 por Magdel. Estos fueron los impulsores del sistema de pretensado. Los primeros en patentar sistemas de pretensado fueron Jackson en 1886 y Doering en 1888. Freycinet en 1988 ensayó preforzar cuando el acero estaba adherido al concreto sin anclaje en los extremos, y en 1939 desarrolló cuñas cónicas para los anclajes y un sistema de tensado.
Freycinet inventó el gato de doble acción, tal como el que vemos en la gráfica, en donde se usa el gato para tensar los cables. El hormigón pretensado nace con la idea de mejorar el hormigón dotándole de una resistencia a tracción de la que carece. Esta capacidad se agrega con un concepto sencillo, el cual es previamente a la puesta de servicio, en donde se comprime el hormigón, consiguiendo que las tracciones provocadas por la flexión disminuyan. Algunos principios teóricos básicos. A partir del concepto de suma de compresión y flexión y suponiendo un comportamiento lineal de los materiales, la presencia del pretensado suele mejorar el comportamiento del elemento y la sección. Las condiciones que admiten un comportamiento lineal son: 1. La fisuración se ve disminuida porque el nivel de tracciones es mucho menor, tanto en la sección no alcanza la tracción o aún alcanzándolas no se supera la resistencia del hormigón a tracción y por lo tanto el hormigón no fisura. En estados límites últimos, los efectos del pretensado son beneficiosos porque la precompresión mejora el comportamiento de la sección y porque la sección ya tiene armadura activa postensada que es de gran resistencia. Preforzado es entonces la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo diversas condiciones de servicio. En esta gráfica se puede ver los esfuerzos aplicados a una sección de concreto preforzado y los diferentes esfuerzos a los cuales se somete el elemento, tales como son flexión, compresión y fuerza cortante. En esta gráfica se puede ver la disposición de fuerzas producidas en un tendón de cable postensado, el cual se opone a la carga vertical sobre los elementos. Entonces esta sería una representación típica de un cable que está contribuyendo a soportar la carga y está sometido a compresión. Como efecto del desarrollo del hormigón preforzado, hemos tenido una evolución en el diseño de la forma de la estructura, en donde se ha logrado salvar grandes luces, reduciendo los tiempos de ejecución y logrando ventajas en la durabilidad, seguridad y economía de las construcciones. El uso del hormigón preforzado ha sido importante y a pesar que el aspecto exterior de los edificios no denota esta situación, el arreglo estructural en el interior de los mismos y la disminución del espesor de las losas aporta un valor añadido que compensa la inversión. Su objetivo es inducir deformaciones y esfuerzos deseables en la estructura. Es equilibrar las deformaciones y esfuerzos indeseables en el concreto. El acero se prealarga con el fin de pasar los esfuerzos al concreto, pero evitando alargamiento excesivo bajo carga de servicio. El concreto es precomprimido para evitar grietas bajo los esfuerzos de tensión. Concreto preforzado. Se designa así al método para preforzar miembros de concreto en el cual el cable de prefuerzo se tensa antes del colado de concreto. Concreto pretensado. Es el método de prefuerzo en el cual se tensan los cables antes de vaciar el concreto. Se tienen que anclar los cables a algún cabezal, el cual transfiere el prefuerzo después del fraguado. Concreto postensado. Es el método en el cual se tensan los cables después que se ha endurecido el concreto. Así el prefuerzo se produce casi siempre contra el concreto. ¿Cuál ha sido la experiencia en Panamá? En Panamá comenzamos a trabajar en los edificios con losas postensadas en los años 80. El primer edificio era un edificio de apartamentos denominado edificio Winston Churchill, que tenía 36 niveles. La característica de los edificios que se han utilizado en Panamá combina tres elementos: muros cortantes, losas postensadas y formaletas volantes.
En edificios comerciales, los sistemas estructurales de los edificios comerciales han sido básicamente muros cortantes y losas postensadas con capiteles o reticulares o muros cortantes y marcos. En esta fotografía se ve unos edificios que son básicamente edificios comerciales con losas postensadas. En edificios de apartamentos, los sistemas estructurales han sido básicamente muros cortantes y losas postensadas planas, o el sistema dual, que consiste en muros cortantes y marcos que resisten 25% de la carga lateral. En esta gráfica se ve un edificio con losa postensada y muros cortantes. En este es otra fotografía de otro edificio de apartamento con losas postensadas. El sistema constructivo básicamente se rige por el ASC 7 y el Reglamento de Diseño Estructural, en el cual tenemos varias alternativas de configuración de edificios. Tenemos edificios con marco de concreto reforzado, tenemos edificios con muros cortantes y edificios con muros cortantes y marcos de concreto, el cual conocemos como el sistema dual. Estos son los sistemas básicamente utilizados. El sistema de losa plana no califica bajo los sistemas estructurales de la norma. Según el reglamento estructural, tenemos edificios de marcos estructurales formados por vigas y columnas constituyendo el sistema sismorresistente y losas postensadas. También podemos tener edificios con muros cortantes y columnas. Estas columnas puede ser que no participen del sistema sismorresistente y losas postensadas. También podemos tener edificios de muros cortantes y marcos de concreto interactuando y formando un sistema resistente. Este sería el sistema dual, que también lo tenemos con losas postensadas. Aquí en esta vista tenemos una losa postensada antes de colocar el concreto. Puede observarse el amplio espacio entre columnas y los cables y el acero de la losa. Las losas postensadas se pueden desarrollar con menores espesores que las losas reforzadas y podemos tener hasta espesores de L/40. Puede lograrse una mayor amplitud entre columnas al utilizar los sistemas de losas aligeradas con relleno de FUAM. Se logra reducir más el peso del sistema. En esta vista vemos el vaciado de la sección de la columna, usualmente con un concreto de mayor resistencia. También puede observarse el detalle de refuerzo en la base de la columna. Estos son los refuerzos de cortante que usualmente se ponen cuando tenemos espesores bien reducidos. En esta gráfica, en esta foto, vemos la vista de la colocación de los cables en el área de las columnas. Aquí tenemos una vista de la losa que está lista para el vaciado del concreto. Los elementos del sistema. Tenemos que los elementos del sistema están constituidos por cables no adherentes. Son cables en los cuales el acero de pretensado tiene una libertad permanente para moverse entre los anclajes con respecto al hormigón. Es decir, el hormigón no se adhiere a los cables porque el cable tiene una funda. También tenemos los anclajes. En esta fotografía podemos ver anclajes, que es un dispositivo mecánico para anclar el acero de perfuerzo y transmitir permanentemente la fuerza de perforzado al concreto. También tenemos cuñas, que son piezas de metal dentada que muerde el cable durante la transferencia de la fuerza de perforzado al cable. En esta gráfica vemos el equipo de tensado. A la izquierda, un gato de tensado y a la derecha el equipo de bombeo para
funcionamiento del gato. Aquí hay una vista de elevación de un edificio en donde se puede apreciar los muros cortantes y en la parte superior la proyección de los elementos de refuerzo en las vigas. También podemos ver que hay cables que están colgando. Esto es para hacer una continuidad en las diferentes secciones de las losas. Como característica del concreto preforzado, necesitamos utilizar concreto de alta resistencia. Las características del concreto de alta resistencia son la alta fluidez, las bajas relaciones agua-cemento menores de 0.4, el uso de aditivos y la resistencia especificada a los 28, 56, 90 días, que pueden llegar hasta 12.000 libras por pulgada cuadrada. La resistencia del concreto para el tensado de los cables a los 3 días oscila entre 175 kilogramos por centímetro cuadrado a 210 kilogramos por centímetro cuadrado a las 72 horas. Estos concretos tienen asentamiento de más o menos 5 pulgadas y usualmente se usan aditivos plastificantes. También se pueden usar fibras de polipropileno. El sistema de perforzado también está formado por tendones. Los tendones le dan funcionalidad al sistema y pueden estar constituidos por uno o varios cables. Los tipos de cables que tenemos son cables adheridos y cables no adheridos. Los cables no adheridos están embebidos en una vaina que permite que no se adhiera al concreto, y el cable adherido está en contacto con el concreto. Los cables adheridos, como podemos ver en la gráfica, tienen un ducto, y entre el torón y los cables hay entonces un material que permite que el cable se deslice y no tenga contacto con el concreto. Esos serían los cables no adheridos que estamos viendo en la gráfica. Las vainas. Las vainas son los conductos en los que se embebe el hormigón de la losa, en el interior del cual discurren los cables de pretensado. Los anclajes son las terminales del cable capaces de retener el cable en su estado de deformación y transmitir la carga de los cables a la estructura. Podemos tener anclaje activo, que es el sitio donde se aplica la fuerza del gato, y podemos tener anclaje pasivo, donde se retiene la fuerza que ejerce el cordón en el extremo opuesto. En esta gráfica podemos ver algunas fotos de las vainas utilizadas para la colocación de los cables o torones. En esta gráfica se ven dos clases de anclajes. Anclajes ya listos para instalar a la mano derecha y anclajes terminales a la mano izquierda. Aquí también tenemos los anclajes, otra vista de los anclajes y las cuñas. Las cuñas son una pieza de metal que no permiten el deslizamiento del cable dentro del anclaje, tal como se ve en la fotografía. Aparte de eso, tenemos una protección, un elemento para proteger la cuña una vez que se ha terminado de tensar el sistema. En esta gráfica se puede ver la disposición de los cables y los refuerzos. Puede observarse que la cantidad de acero que se coloca en este sistema de losa es bastante reducido. Aquí tenemos una vista del gato que se coloca al extremo de los cables. En este caso es un cable con múltiples, un torón
Son 3 torones lo que se observan y tienen múltiples cables dentro de ellos. Y los cables son tensados todos por un gato que tiene capacidad de tensar al mismo tiempo todos los cables. Aquí se ve el operario cargando el equipo de tensado y se puede observar el gato en el borde de la losa. Esta es una sección de un corte donde la losa se continúa el vaciado, y esta es una de las facilidades que nos da el sistema, donde podemos ir cortando la losa y teniendo tensados parciales en todo el sistema del piso. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Tenemos entre las ventajas la siguiente: menor peso de los elementos, ahorro en costo de los materiales, luces mayores, reducción de hasta 30% del espesor de la losa, eliminación de la fibra más temprana, menor costo de ejecución, mejor comportamiento frente a la fisuración, alta resistencia a la fatiga, se disminuyen los efectos de la retracción y tenemos resistencia al fuego. Dentro de las ventajas del sistema, tenemos que la estructura se encuentra permanentemente comprimida y por consiguiente no fisura, por lo que resulta ser más rígida, durable e impermeable que una estructura de hormigón armado convencional. La deformabilidad instantánea queda enormemente reducida, pudiéndose dar contra flechas. La compresión de la losa mejora sensiblemente su comportamiento frente a los esfuerzos de corte y punzonamiento. Tiene un mejor comportamiento frente al fuego que las losas reticulares y que las losas alveolares. Es posible construir la losa por tramos. Al completar el tensado se puede desencofrar completamente y se quitan los puntales. Hay posibilidad de reducción de espesores y cantidad de refuerzos pasivos, por supuesto del peso del hormigón, lo que permite aumentar las luces y reducir los tiempos de ejecución. Se puede afectar la presencia mediante vacío detrás de la placa de apoyo. Esto pudiera ser un problema que hay en las losas postensadas, o que el hormigón utilizado sea de resistencia insuficiente, o podemos tener pérdida de capacidad portante. Si el hormigón se tensa cuando su resistencia aún es baja, las pérdidas del pretensado pueden variar significativamente. Esta es una pequeña lista de pequeños problemas que podríamos tener al momento de la construcción del sistema. Problemas relativos al acero. Puede haber corrosión de refuerzo. Al igual que en el hormigón armado puede presentarse corrosión y puede darse en estructuras postensadas con cables no adheridos. La corrosión puede reducirse. La corrosión puede producirse por la filtración de agua a través de fisuras previa al postensado debido a un curado inadecuado del hormigón, o debido a una protección inadecuada o inexistente en las zonas de anclaje. Problema de ruptura de cable. A medida que el cable se corroe y disminuye su sección transversal, la tensión en la sección restante aumenta más allá de la resistencia última a la tracción y el alambre falla. Si la losa tiene poco recubrimiento de hormigón, al fallar un cable, este puede estallar y salirse el hormigón tanto superior como inferiormente, provocando el levantamiento o rotura de los revestimientos que presente dicha losa. También pueden presentarse daños provocados por un sobretensado de los cables. Esta es una vista de la ciudad de Panamá, en donde la mayoría de todos estos edificios altos han sido construidos con losas postensadas. Algunos problemas que hay en estos sistemas y que hay que atender adecuadamente antes de la colocación del concreto de la losa. Por ejemplo, los materiales, sobre todo tuberías incorporados a la losa, agua añadida en la obra, mal alineamiento de formaleta,
mal vibrado, curado deficiente, instalación de refuerzo o inadecuado, pronta remoción de puntales, asentamiento del apuntalamiento y movimiento del encofrado. Estos son problemas que hay que atender adecuadamente, pero que si se atienden no debemos tener ningún problema con la ejecución de una losa postensada. El problema de rebalamiento de cable puede producir algunos problemas. El comején, hormigoneo en el concreto, rotura por estallido, ruptura de cable con uno o más hilos, tendones demasiado cortos para tensarse, empalme de tendones y cuñas fisuradas. Estos son otros problemas ya relacionados con los cables en el proceso de colocación de los mismos y que hay que observar adecuadamente ante el vaciado del hormigón. Ok, en Panamá este sistema está muy generalizado y de gran uso y aplicación en la construcción. Se debe tener especial atención en el curado del hormigón con antelación al postensado de los cables, para así prevenir tanto posibles fisuras como que el hormigón no alcance la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos en los cables. Aquí vemos una gráfica donde se ve la cantidad de refuerzo que se coloca y se ven los cables, el espaciado de los cables y también se ve la cantidad de refuerzo que se pone en los puntos de momentos negativos sobre las columnas. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en el sistema? Tenemos ahorros en el costo de los materiales, tenemos menor costo de ejecución, podemos tener mayores luces en la construcción, podemos tener reducción hasta el 30% del espesor de la losa, podemos tener un desimbrado o desapuntalamiento más temprano, tenemos mejor comportamiento frente a la fisuración, se disminuyen los efectos de la retracción y tenemos resistencia al fuego. Conclusiones. El uso de la tecnología, es decir, la tecnología que tenemos para la instalación de la losa postensada, nos permiten el desarrollo de la losa postensada. El uso de materiales de alta resistencia. El concreto es un factor muy importante para el éxito del sistema. Sinergia de los elementos constructivos. Tenemos que lograr que todos los elementos constructivos estén acoplados adecuadamente, balanceados en su diseño, a fin de lograr su éxito. Y también tenemos que tener un equipo decidido y comprometido con el cambio. Aquí se presentan algunas referencias para los que puedan estar interesados en detalles sobre la losa postensada. Y con esto damos las gracias por haber atendido esta presentación en el 9º foro de Argos. Muchas gracias y saludos a todos.